En el 4, acá nos piden lo mismo, calcular los límites, el límite que se indica y después también el límite de infinito y de menos infinito. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de calcular el límite g en este caso. Obviamente que esta es una función que su dominio es todos los reales, no se anula en ningún punto porque e a la x es siempre es un número positivo. ¿Sí? La idea acá es tratar de calcularla, no decir límite de x tendiendo a más infinito, ¿no? ¿Cómo hacemos? A ver, esto nos va a quedar infinito sobre infinito, ¿sí? Porque justamente lo que nosotros acá tenemos es dos funciones que crecen de distintos ritmos, si ustedes quieren, ¿no? La idea acá es, hay varias técnicas para sacar este límite. Pensemos lo siguiente, cuando esto tiende a infinito tenemos que pensar, esto es una función racional, ¿correcto? Entonces tenemos que pensar en esta función preguntarnos dos cosas. Si es propia, o sea, si es propia o impropia, o sea, si básicamente el numerador es mayor que el denominador o viceversa. Porque ¿qué pasa? Cuando yo tengo una fracción, si la fracción es menor que 1, cuando yo haga el límite de una función, ¿no? Si es una función racional, cuando esa fracción es menor que 1, cuando haga el límite tendiendo a infinito, lo que va a pasar es que ese límite va a tender a 0, porque justamente el ratio del numerador con el denominador se va a hacer cada vez más chico. Y viceversa si es una fracción mayor que 1. Entonces, tenemos que pensar lo siguiente. X a la 20 es mayor que a la x. Pensemos no ya en términos de límite, sino en términos de numerador versus denominador. Entonces, ¿cómo hacemos para despejar esta desigualdad? Fíjense. Yo acá quiero despejar, vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a ponernos creativos y tratar de encontrar una respuesta fáctica. Yo quiero bajar esta x. Si ustedes recuerdan de las propiedades de potencia, aplicando logaritmos, justamente una de las propiedades es que puedo expresar el exponente como una multiplicación. ¿Sí? Entonces voy a aplicar logaritmo natural a ambos lados. ¿Qué va a hacer esto? Este exponente va a bajar multiplicando x por logaritmo natural de e. Y este lo mismo, ¿sí? 20 por logaritmo natural de x. ¿Sí? ¿Cuánto nos queda logaritmo natural de e? Esto nos va a quedar 1. Y después nos queda 20 por logaritmo natural de x, ¿no? Mayor a x. Entonces, ¿qué tenemos? Esta desigualdad. 20 por logaritmo natural de x mayor a x. ¿Sí? Entonces acá lo que estamos haciendo es comparar dos funciones. Por un lado tenemos la función logaritmo, o la función 20 por logaritmo, o también podemos pensarlo al revés, como si fuera la función logaritmo, dividir ambos lados por 20 y decir, bueno, mayor a x sobre 20. Entonces, vamos a hacer un pequeño gráfico, esto ya les digo, es pequeña digresión para tratar de entender qué es lo que está pasando. Tenemos, fíjense, vamos a pensar en la función logaritmo. La función logaritmo tiene dominio de 0 a más infinito, 0 sin incluir, y en 1 está el 0, ¿sí? En 1 está el 0 y la función se hace creciente desde ahí. La función x sobre 20 es de dominio infinito, ¿sí? Cuando está en 1, acá, recién cuando está en 20, ¿sí? Recién cuando está en 20 va a alcanzar el valor 1, más o menos. Entonces va a tener un recorrido muy achatado porque tiene una pendiente pequeña, ¿sí? Más o menos. Entonces la idea es tratar de ver en qué momentos una es mayor que la otra, ¿sí? Entonces, lo que hay que ver acá es lo siguiente. ¿Cuál de las dos funciones es mayor? ¿Sí? Para los distintos valores que nosotros tenemos. Entonces, obviamente que las dos, el gap que vamos a tener entre las dos va a ser siempre va a haber una distancia, ¿sí? Pero el tema es tratar de entender esa tendencia. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Nosotros en logaritmo es una función que siempre es creciente. Y x sobre 20 también, pero lo que pasa es que en algún momento se van a cortar las dos. O sea, tenemos que ver para qué intervalos unas cada una. Y esto tiene que ver con lo que hemos visto recién, ¿sí? De tratar de encontrar cuál era la definición, digamos, cuál era, digamos, la definición, digamos, de función propia e impropia. ¿Sí? Otra forma de verlo es también con el e, elevando a e a ambos lados. Haciéndolo con cálculo numérico, esta desigualdad es cierta para este intervalo entre 1,05 y después entre
89,99. O sea, en este punto se cruzan las dos. Esto lo que quiere decir es que si yo me voy de este intervalo, ¿sí? Para, por ejemplo, x mayores a 89,99 al infinito, por ejemplo, yo voy a tener que el logaritmo natural de x es menor que x sobre 20. Eso lo que nos dice es que esta desigualdad se invierte, ¿sí? O sea, que x sobre 20 es menor que a la x. Entonces lo que quiere decir es que del límite de x tendiendo a infinito, de x sobre 20 de a la x, este va a ser menor que este. Entonces, en este caso, vamos a tener que, como la fracción es menor, este límite va a tender a ser 0. En el caso del límite c, acá se nos complica un poco más porque tenemos justamente un exponente, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, elevando... Vamos a empezar primero con el de 3. Nos va a quedar 4 por 3, 12, menos 12 es 0, 3 al cuadrado es 9, menos 2 por 3 que es 6, menos 6 es 3, 3 menos 3 es 0, o sea tenemos 0 sobre, bueno, indefinido. Entonces, primero intentemos de calcular este de 3. ¿Cómo se hace? Intentemos de calcularlo factorizando un poco lo que tenemos arriba, ¿sí? Fíjense, cálculo auxiliar, 4x menos 12, lo podemos pensar, sacar factor común 4, y esto nos va a quedar x menos 3. Esto nos da la pauta de que este polinomio puede ser divisible por 3, porque la idea es que vamos a aplicar Ruffini, se puede hacer con la resolvente, menos b cuadrado más menos c, pero yo lo voy a hacer así porque me suena, digamos, igual puedo estar equivocado, de que esto puede ser una respuesta. Entonces, que de hecho es la lógica del ejercicio, ¿no? Entonces, bajo el 1, hago Ruffini, bajo el 1, 1 por 3, 3, menos 2 más 3 es 1, 1 por 3, 3, 0, perfecto. Entonces acá nos va a quedar como este límite, si nosotros lo trabajamos en este caso, nos va a quedar así, fíjense. Factorizamos, o sea, esto nos queda x menos 1 por x menos 3 sobre 4 por x menos 3, todo esto a la 2 sobre x menos 3. Esto lo que hace es que esto se cancele con esto. Sigo acá, esto lo veamos. Esto nos queda, es el límite de x tendiendo a 3. Entonces vamos a tener 3 menos 1 que es 2 sobre 4. Todo esto elevado a la 2 sobre 3 por derecha menos 3. Ojo con esto, 3 por derecha menos 3. Esto quiere decir que este número es ligeramente mayor a 3 en módulo y justamente esta resta va a dar un 0 positivo. Esta fracción es impropia. Nosotros la simplificamos, nos queda 1 medio elevado a la 2 sobre tendiendo a 0 positivo, porque esta diferencia tiene módulo positivo. Entonces esto nos queda 1 medio, ¿sí? 2 dividido tendiendo a 0, nos da tendiendo a infinito positivo, positivo dividido positivo. Y esto lo que hace es que tengamos el 1 y al infinito sobre el 2 al infinito. 1 al infinito es 1 y 2 al infinito es infinito. 1 sobre infinito tiende a 0. ¿Sí? Cálculo sencillo, pero para aplicar esos pasos. El caso más interesante viene cuando hacemos límite tendiendo a infinito. Porque fíjense ustedes que si yo reemplazara lo que vimos en la fórmula, nos va a quedar infinito sobre infinito al infinito. O sea, es un bárbaro, ¿sí? Entonces acá vamos a aplicar una propiedad, ¿sí? Que lo vamos a ver en los ejercicios que siguen, que es la de la definición del número e, que se define así. Cuando yo calculo el límite de 1 más 1 sobre algo, ¿sí? Sobre esa x, perdón, que tenemos que calcular acá, sobre todo eso elevado a la x, el resultado de esto es el número e. Hay una definición de la teoría de todo esto, yo les diría que lo vean si les interesa, pero para resolver estrictamente este ejercicio lo que tienen que hacer es acatar esta definición y adaptarla según lo que vamos viendo. Entonces yo ahora les voy a mostrar cómo se aplica. Entonces vamos a aplicar esa definición, la del número e, primero del límite tendiendo a infinito, ¿sí? Primero vamos a hacer más infinito. Primero quiero trabajar con la versión factorizada, que es la que vimos recién. Habíamos dicho que esto era x menos 1 por x menos 3 sobre 4 por x menos 3, todo esto elevado a la 2 sobre x menos 3, lo cual nos da que el límite con el que vamos a tener que trabajar va a ser directamente este que ustedes ven acá, x menos 1 sobre 4, todo esto elevado a la 2 sobre x menos 3. Entonces, primero, o sea, esto nos va a quedar infinito sobre algo que tiende a 2 sobre infinito, es medio complicado. Entonces, vamos a hacer así.
Yo lo que quiero hacer es tratar de asemejarme, ¿sí?, a este límite que les acabo de contar. Límite de x tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre x a la x, que esto me va a dar el número e, ¿correcto? Este x puede ser cualquier cosa. En los apuntes del SDC está como algo, ¿sí? Entonces este está bueno porque yo le pongo acá una cajita porque en el fondo puede ser cualquier cosa. Entonces, ¿cómo llevamos esto a algo como esto? Siempre, mírenlo, esto es algo que se aprende una vez y después el resto de las veces se hace todas las veces igual. Yo voy a hacer así. Primero sumo 1 a la cuenta y para compensar resto 1. ¿Sí? 1 más menos 1, 0. ¿Sí? Más la fracción que ya tenía antes, ¿correcto? Y acá lo que voy a hacer es, tengo que identificar cuál es este 1 sobre algo. ¿Sí? Entonces, este 1 sobre algo es eso justamente que es lo que va a estar acá. Entonces primero, porque es lo que es 1 más esto que está acá. Entonces primero tengo que encontrar esa respuesta, ¿sí? Vamos a poner esto en cuarentena. Un segundo. Fíjense. Menos 1 más, acá busco denominador común. Menos 1, esto me va a quedar menos 4 sobre 4 más x menos 1. Esto va a hacer que me va a quedar de la siguiente manera. 1 más x menos 1 menos 4, ¿sí? Entonces nos va a quedar x menos 1 menos 4, x menos 5 sobre 4. Todo esto a la 2 sobre x menos 3. Entonces, esto, vamos a hacer así. Esto, pues ese 1 sobre la cajita es esto, ¿sí? Entonces, si 1 sobre la cajita, para que se entienda bien, ¿no? Si ese 1 sobre la cajita es x menos 5 sobre 4, cuando eleve a la menos 1 a ambos lados me va a quedar que esa cajita es 4 sobre x menos 5, ¿correcto? Ahora tengo un problema porque yo no lo tengo en el exponente. ¿Cómo hago? Bueno, tengo que elevar sucesivamente. O sea, yo tengo esto. Recuerden que las propiedades de potencia, ¿sí? Cuando hago potencia de potencia se multiplica. Y yo puedo elevar esto a la 1. Eso no me representa un cambio. Y a la vez puedo aplicar esta propiedad sin ningún problema. Entonces, hecho esto, elevo a 1 sobre la cajita, que es lo que quiero buscar, que es ese, voy a poner en rojo, sí, que es ese 4 sobre x menos 5. Y después elevo por x menos 5 sobre 4, para compensar. ¿Se entiende lo que dice? Entonces, la parte que a nosotros nos va a servir va a ser esta y esta. Después lo que quede, que es el resto, o sea, estos dos exponentes, se van a multiplicar. Este exponente y este otro se van a multiplicar. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Observen, ¿no? Límite de x tendiendo a más infinito de 1 menos x menos 5 sobre 4. Todo esto elevado a la 4 sobre x menos 5. Y todo esto elevado a la multiplicación de estos dos. O sea, 2 por x menos 5, 2 con 4 se cancela, me va a quedar x menos 5 sobre 2 por x menos 3. ¿Sí? Entonces, todo esto, quiero que se entienda bien, todo esto que vemos acá es el número e. O sea, es todo esto. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo va a quedar el límite? En ese caso, va a quedar de la siguiente manera. Vamos a ponerlo desde acá. Nos va a quedar como límite, o sea, va a quedar, perdón, e a la límite de x tendiendo a infinito de x menos 5 sobre 2x menos 6. Acá aplicamos lo que vimos viniendo siempre, dividir por x a ambos lados, el x de mayor grado, que es una x sola, entonces nos va a quedar e a la 1 menos 5 sobre x sobre 2 menos 6 sobre x. Esto lo que hace es que 5 sobre x y 6 sobre x, si esto es un límite de x tendiendo a infinito, nos va a dar 0. ¿Sí? Esto tiende a 0 y esto tiende a 0. Por lo tanto, esto nos va a quedar como e a la 1 medio. Y ese es el resultado final de esta parte. En este caso, observen, tenemos la función logaritmo natural de x al cuadrado sobre x. Obviamente que primero tenemos que determinar el dominio para obviar problemas. Dominio de la función h, de esta función f, perdón, vamos a tener x distinto de 0 por el denominador, pero a su vez tenemos que x dentro del logaritmo tiene que ser mayor que 0. Igualmente las dos coinciden porque es lo que estamos pensando. Y 0 por derecha quiere decir que
Si el 0 está acá, nos vamos a acercar por derecha a valores mayores que 0, que cumple el dominio sin problema. Obviamente que acá solamente el límite que podemos calcular es hacia infinito, porque menos infinito no está en el dominio de la función. ¿Sí? Sí está en esta parte, más infinito. Entonces, en este caso, ¿sí? Como hacemos el límite de x tendiendo a 0 por izquierda, ¿qué nos da? Logaritmo natural de x al cuadrado sobre x. Esto nos da. Logaritmo natural de algo que tiende a 0, si ustedes conocen la función, se hace asintótica en 0 la función. Entonces, esto nos va a quedar menos infinito. ¿Sí? Menos infinito elevado al cuadrado. Y esto tiende a ser 0 positivo. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Un número infinitamente grande dividido un número tendiendo a 0. O sea, también es un poco indeterminado, ¿sí? Porque no se entiende muy bien cómo resolvemos esa cuenta. ¿Sí? A lo mejor sí se puede hacer infinito sobre cosas, pero no es tan claro lo que está ahí. Entonces, tratemos de pensarlo en otro sentido. ¿Sí? Nosotros vemos lo siguiente. En este caso, infinito tendiendo a 0 nos sigue dando que el resultado de esta cuenta es infinito. ¿Ok? El caso y es más interesante porque en este caso fíjense que tenemos x por coseno de 1 sobre x. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace en este caso? Acá nosotros lo podemos pensar como una multiplicación de funciones. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos pensarlo de la siguiente manera. Vamos a hacerlo de varias maneras. ¿Sí? La idea es llegar siempre a lo mismo. Fíjense, yo puedo pensarlo como un producto de dos límites. Por propiedad de límite esto se puede hacer. Producto de límite, esto va a ser límite de x tendiendo a 0 de x por límite de x tendiendo a 0 de coseno de 1 sobre x. Entonces, hecho esto, vamos a tener. Así que si ustedes les parece la parte A y la parte B. El límite en A nos va a quedar naturalmente 0 por el límite en B, que nos va a quedar x tendiendo a 0 de coseno de 1 sobre x. Pensemos esto, ¿sí? Coseno es una función que siempre es acotada. Obviamente que el dominio de coseno de x va a ser que sea, obviamente coseno en 0 va a ser un número medio complicado, pero coseno de lo que sea, esto vamos a pensarlo como un apartado en rojo. Coseno de cualquier función, si esa función está definida en los reales, va a estar siempre incluida entre menos 1 y 1, por la definición que tiene coseno, ¿sí? O sea, incluso aunque sea una composición, no importa. Pero esto lo que nos dice es que este valor va a ser 0 por un valor acotado, o sea, va a ser un valor entre menos 1 y 1. Lo mismo que decir 0 por acotado. Entonces esto lo que naturalmente va a hacer que tienda a 0. ¿Qué otra forma tenemos, por ejemplo? Imaginemos que hacemos un cambio de variable, ¿sí? U vamos a llamarlo 1 sobre x. Entonces, el límite de x tendiendo a 0 de la función ahora se va a transformar en el límite de u tendiendo a infinito de que x es 1 sobre u. Entonces vamos a tener 1 sobre u de coseno de u. Esto es lo mismo que pensarlo como límite de u tendiendo a infinito de coseno de u sobre u. Entonces, esto va a ser un valor acotado sobre algo que tiende a ser infinito y esto naturalmente vuelve a ser 0. ¿Sí?